Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en este video vamos a realizar un ejercicio de programación lineal. Vamos a resolver un ejercicio por el método eh, simplex artificial, o bueno, vamos a resolverlo es por el método de dos fases, pero se llama método simplex artificial debido a que vamos a trabajar una variable nueva que se llama variable artificial. Cuando tenemos esas variables, pues usamos el método, bueno, no es el único método, hay distintos métodos para resolver cuando encontramos variables artificiales. En este video vamos a resolverlo por el método de dos fases. Recuerda que puedes apoyarme en la realización de estos videos, suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video, dándole un like y también que me sigas en las redes sociales que les voy a dejar escritas en la descripción del video. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio de programación lineal. Tenemos la situación problema. Ya yo lo planteé, pero vamos a leerlo aquí y ver que los datos pues estén correctos. ¿Ok? Es porque plantearlo se demora un poquito y la idea es que el video no sea tan largo. Bien, entonces tenemos el siguiente enunciado. Nos dice, se presenta la siguiente situación problema de programación lineal. La empresa de aceros Occidente CO produce aceros templables Alboro grado Durabor de 22, Durabor de 24 y Durabor de 20. Ok, estos son los tipos de productos que él crea. Estos son los tres tipos de ese acero pues que está creando, ¿cierto? Esas son las variables pues a estudiar. Entonces podemos ya indicarla. Aquí cantidad de acero, templaves, alboro, grado, durabor. Aquí ponemos así. Cantidad de este material. Un poquito ahí. El otro sería durabor. El otro sería de 24. Y este de 20. De 20. Listo. Cantidad de aceros templables alboro grado durabor de 22. La X2 va a ser el de 24. Y la X3 va a ser el de 20. ¿Ok? Entonces, leemos que nos dice lo siguiente. Producir el acero alboro grado durabor, ¿cierto? De 22 genera una utilidad de $265. Requiere 0,85 toneladas de acero al carbono, 24 minutos de recocido y 22 minutos de templado. Ok, ya aquí me están hablando de la utilidad de ese producto, lo que me genera vender ese producto en utilidad por unidad. También lo que requieren los recursos pues, que necesitamos para la fabricación. Me están diciendo que tengo tres recursos que son toneladas de acero, minutos de recocido y minutos de templado. Entonces ya sabemos quién es las variables X1, X2 y X3. Entonces aquí tenemos las variables. Lo llevamos a una tablita pues para tener la información un poco más organizada. Tenemos la variable X1, ¿cierto? Que es el acero de 22, que tiene una utilidad de $265. Me lo da el problema, aquí está, ¿cierto? Para las toneladas de acero requiere 0,85, miren, entonces aquí colocamos en toneladas de acero, necesita 0,85, la variable X1. En minutos de recocido necesita 24 minutos, aquí está. Entonces aquí lo colocamos, ¿cierto? Aquí deberíamos colocar que las unidades están en minutos. Y aquí también, bueno, ahí ya dice minutos, ahí donde vemos. No es necesario, ahí dice minutos. 22 minutos de templado. Entonces aquí también está 22 minutos de templado para X1. Y así hacemos con la siguiente información. Ahora para el otro acero. Para el de 24, que es la variable X2, ¿cierto? Necesita, bueno, genera primero una utilidad de 270, 1,1 toneladas de acero. Aquí está. Y 28 minutos de recocido y 24 minutos de templado.
Producir al 0 al boro grado del de 20 genera una utilidad de 260, ¿cierto? Aquí está, 0,9 toneladas de acero, 26 minutos de recocido y 20 minutos de templado. Excelente. Ahí ya tenemos pues la información arrojada. Vamos a ver qué más nos dice el problema. Dice, la empresa dispone en su planta la producción como mínimo de 500 toneladas. Esto es muy importante, lo que nos dicen como mínimo. Entonces tenemos un recurso o una disponibilidad de un recurso limitado por un mínimo. O sea, es decir, mínimo tenemos eso. Entonces aquí, por ejemplo, mínimo tenemos 500. ¿De qué? De toneladas de acero. Miren, aquí toneladas de acero tenemos en total, ¿cierto? En total tenemos como mínimo 500. Como máximo 13.000 minutos en el proceso de recocido y 12.000 minutos en el proceso de templado. Para ambos es como máximo, entonces esto va a ser un máximo. O sea, yo máximo puedo utilizar 13.000 minutos de recocido y como máximo debo utilizar 12.000 minutos de templado. Normalmente pues el tiempo viene dado como un recurso donde puedo utilizar como máximo. Por ejemplo, algunas empresas que trabajan 8 horas, ¿cierto? El empleado como máximo puede utilizar 8 horas en el empleado, digamos, si no trabaja horas extras o si no es permitido trabajar horas extras. Entonces, como máximo por empleado, dando un ejemplo, puede utilizar 8 horas. Entonces, no se puede pasar de las 8 horas. Entonces, normalmente el tiempo viene representado con ese recurso así limitado como un máximo, ¿cierto? Cuando hablamos de tiempos. Y en recursos si podemos colocar que tenemos como mínimo eso, podemos tener más. Cuando nos dice que tenemos mínimo eso, quiere decir que podemos usar eso como mínimo, pero tenemos para más. O sea, podemos usar más recursos de esos 500. Bien, entonces ahora esta información que tenemos acá la llevamos a nuestro modelo de programación lineal. Recuerden que aquí nos piden formular un modelo de programación lineal indicando la función objetivo, las restricciones por recursos y las restricciones de no negatividad. Entonces tenemos que plantear la función objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que nos están dando unas utilidades por cada producto que debemos fabricar, que son 265, 270 y 260. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a maximizar, pues porque la idea es aumentar esas ganancias. Y como las aumentamos, pues maximizando la función objetivo, que en este caso, pues son las utilidades. Ok, va a estar sujeto a unas restricciones, que la vamos a llamar disponibilidad. La primera vamos a llamarla aquí, disponibilidad de toneladas de acero. Disponibilidad de toneladas de acero. La restricción número 2, que sería el recurso 2, disponibilidad de minutos de recocido. Y la tercera restricción, que sería disponibilidad de minutos de templado. Listo, verificamos la función objetivo y las restricciones. Entonces tenemos $265 que genera el producto 1, ¿cierto? Por la cantidad de que yo fabrique del producto 1 me va a dar la utilidad total que genera ese producto. Le sumamos la utilidad que genera el producto 2, ¿cierto? Por la cantidad que yo fabrique del producto 2, ¿cierto? Me da el total de lo que me genera utilidad ese producto 2. Asimismo hacemos con el producto 3, $262 por X3, que sería la utilidad total que genera ese producto. ¿Okay? Y sumamos todito los tres y eso nos va a dar la utilidad total. ¿Cierto? Entonces, para las restricciones tenemos disponibilidad de toneladas de acero. Entonces, 0,85 toneladas que necesita el producto X1, ¿cierto? Aquí tenemos la información en la tablita. 1,1 toneladas que necesita el producto 2, más 0,9 toneladas que necesita el producto 3. Todo lo que yo utilice en la producción de esos aceros no puede ser menor que pues los 500, ¿cierto? Porque yo tengo como mínimo 500 toneladas de acero. Yo puedo utilizar más. O sea, aquí si necesito, por ejemplo, 1000,
mis toneladas de acero para hacer mi producción, yo puedo utilizarlos, pues porque la restricción me lo permite. Porque tengo como mínimo 500 toneladas de acero disponibles. Para los minutos de recocido, entonces, vemos cuánto necesita cada uno. Necesita 24 minutos el producto 1, 28 necesita el producto 2 y 26 necesita el producto 3. Y yo, en los minutos que me gaste haciendo todos esos productos, no debo superar los 13.000 minutos que tengo disponibles. Porque recuerden que para los minutos debemos utilizar como máximo 13.000. O sea, no nos podemos pasar de 13.000. ¿Y qué utilizamos? La restricción de tipo menor o igual. ¿Ok? Todo lo que yo me gaste acá no puede superar esos 13.000. Asimismo va a ser con los minutos de templado, que me están diciendo que me gasto 22 minutos para el producto 1, 24 minutos para el producto 2 y 20 minutos para el producto 3. Y no debo superar los 12.000 minutos que tengo disponible en ese proceso de templado. ¿Ok? Entonces ya planteamos la función objetivo, las restricciones por recursos o por disponibilidad, ¿cierto? Una de mayor o igual y dos de menor o igual. Y también debemos plantear la condición de no negatividad, la que me indica que esas variables no pueden ser negativas, porque yo no puedo decir que fabrico menos 20 acero de tipo 22, ¿cierto? Porque no podemos, por ejemplo, si estamos fabricando computadoras, no puedo decir que estoy fabricando o que voy a fabricar menos 20 computadoras, ¿cierto? Entonces no son números negativos, son números mayores o iguales que cero. O sea, condición de no negatividad se le llama. ¿Ok? Y siempre debe estar planteada en un problema de programación lineal, en el modelo. ¿Ok? Esa no se nos puede olvidar. Bien, ya teniendo este modelo planteado, lo que vamos a hacer ahora es vamos a resolverlo por el método de dos fases. ¿Ok? Por el método de dos fases. ¿Qué me dice el método de dos fases? En el método simple. Ok, vamos aquí. Tengo aquí una parte. El método bueno, este método no lo hemos dado. Nos dice la primera fase. Se determina una solución básica factible siempre que minimice la suma de las variables artificiales. Ahora vamos a ver quiénes son esas variables artificiales, independientemente si el problema de programación lineal es maximización o minimización. O sea, se puede utilizar para ambos, independiente si es maximizando o es minimizando una función objetivo. Si el valor mínimo de z es positivo, el problema de programación lineal no tiene una solución factible. De lo contrario, si el valor mínimo de z es 0, se procede a la fase 2. Usar la solución factible de la fase 1 como una solución inicial básica factible para el problema original, teniendo en cuenta que todas las variables artificiales son iguales a 0. Ok, entonces, vamos a realizar la primera fase. ¿Qué nos dice la primera fase? Que debemos minimizar las variables artificiales. ¿Y eso dónde las encontramos? Cuando estandarizamos el modelo. ¿Y cuando estandarizamos el modelo? Recuerden que cuando vamos a realizar nuestro método simplex, nosotros debemos estandarizar el modelo. ¿Y qué es estandarizarlo? Primero, convertir todas esas inecuaciones en ecuaciones. Es decir, aquí tenemos mayor o igual, la debemos convertir en una ecuación, porque esta es una inecuación. Entonces, convertirla en ecuación es convertir este símbolo en un igual, este en un igual y este en un igual. Ok, entonces, vamos aquí también y nos dice, yo voy a tratar de compartir este documento por Drive para que el que quiera pues lee desde acá. Ok, aquí tenemos, si la restricción es de tipo menor o igual, se suma una variable de holgura que normalmente se le llama como h sub i. En otros libros se utiliza una letra S, S sub i, al lado izquierdo de la restricción. Y para las restricciones de mayor o igual, se resta una variable de exceso al lado izquierdo de la restricción. Y cada vez que restemos una variable de exceso, debemos agregar una variable artificial. ¿Ok? Aquí la tenemos. El procedimiento para iniciar modelos de programación lineal con restricciones de tipo mayor o igual es utilizar variables artificiales que desempeñan el papel de holguras en la primera iteración y que luego se desechan en una iteración posterior. Si la restricción
no tiene una holgura, se agrega una variable artificial para formar una solución inicial, parecida a una solución básica de total holgura. Sin embargo, las variables artificiales no forman parte del problema original y se requiere un artificio de modelo para igualarlas a cero, en el momento en que se alcanza la iteración óptima. Es decir, esas variables artificiales solamente es un método matemático pues, para resolver esos problemas de programación lineal, pero que al final esas variables lo que intenta el problema es llevarlas a que siempre valgan cero. Ok, entonces ya sabemos, para restricciones de tipo mayor o igual, lo que debemos hacer es restar una variable de exceso. ¿Por qué restamos una variable que se le llama exceso? Pues porque si lo de aquí es mayor o igual a esto, entonces yo debo restar una cantidad de tal manera que como esto es mayor, ¿cierto? Como si yo tuviera aquí 600 mayor o igual que 500, cumple la condición. Pero, ¿qué hago yo para igualarlo? Al 600 le resto 100 y me queda que es 600 menos 100, 500 igual a 500. Entonces eso es lo que vamos a hacer. No conocemos la variable, por eso la indicamos, ¿cierto? Vamos a restar cierto valor de tal manera que me iguale el lado izquierdo con el lado derecho. Entonces, y se representa con la letra E. Más la variable artificial, ¿cierto? Siempre que agregamos una variable de exceso, debemos sumar una variable artificial, siempre. Que esa es la que nos va a funcionar como variable básica en nuestra tabla simple. ¿Ok? Las otras dos restricciones son de tipo menor o igual, entonces para esas agregamos una variable de holgura, ¿cierto? Que yo debo sumar. Ahora como es al revés, como esta parte es menor o igual que esto, entonces yo debo sumar una variable de holgura de tal manera que me iguale el lado izquierdo con el lado derecho, ¿cierto? Entonces aquí también debo agregar una variable de holgura, ¿cierto? H sub 2, que aquí la tenemos, para convertir esa inecuación en ecuación. Para la primera fase, en nuestra función objetivo, recuerden aquí que la primera fase lo que quiere es minimizar la suma de las variables artificiales. Eso es lo que indica la primera fase, minimizar la suma de las variables artificiales. Entonces, en la primera fase, nuestra función objetivo solo van a tener las variables artificiales y con coeficiente de 1. ¿Ok? Que hay que minimizar esas variables artificiales. Hay otros libros que manejan lo contrario, que dicen que es maximizar z, pero aquí le ponen un negativo. ¿Y qué me indica maximizar z? ¿Cierto? Como aquí hay un número negativo, al maximizar ese z, ¿cuál es el máximo de los números negativos? El 0, ¿cierto? Pues porque de aquí pues que tenemos este menos, ¿cierto? Me va a colocar aquí, bueno, aquí me puede colocar cualquier número, pero si me coloca 0, es 0. Entonces es como que lo contrario a esto, ¿cierto? Si yo aquí coloco maximizar, entonces tengo que colocar aquí negativo. Como si yo multiplicara esta función objetivo por menos 1, ¿cierto? Entonces cambia esta condición a maximizar por multiplicarla por menos 1. Y aquí pues me quedaría menos 1. Hay libros que la manejan así, o simplemente minimizar a sub 1, que sería la artificial, y pues aquí no se coloca ningún negativo. Pero es lo mismo, ¿Ok? Hay libros que la manejan así, otros que la manejan así. Listo. Entonces, ya sabiendo eso, pues entonces lo que busca es la primera fase es minimizar esas variables artificiales, hacerlas cero o desecharlas, como nos dice el problema, ¿ok? Y el resto de variables no las colocamos pues porque tienen coeficiente cero. O sea, la primera fase solamente tiene coeficiente la variable artificial. ¿Por qué? Porque busca minimizar esas variables artificiales. ¿Ok? No se olviden de la condición de no negatividad para las variables anteriores y para las variables nuevas del modelo estandarizado. Entonces tenemos una tablita inicial, ¿cierto? Una tablita aquí inicial, donde en la primera fila me va a indicar los coeficientes de la función objetivo. Entonces, la variable x1 no tiene coeficiente, ¿cierto? Su coeficiente es 0. La x2, la x3, el exceso también. Solamente tiene coeficiente o valor la variable de las variables artificiales. ¿Ok? Entonces aquí 0, 0, etc. Listo.
Aquí en esta parte que ven acá van los coeficientes tecnológicos, que son los coeficientes que ven en las restricciones. 0,85 de la primera restricción, 1,1, 0,9, menos 1 para la variable de exceso, 1 para variable artificial, y estas dos no están en la restricción, entonces van 0. Para la segunda, 24, 28, 26, no tiene la variable 1, entonces coloca 0, no tiene la variable artificial, también se coloca 0. Si tiene la H1, entonces 1 y el resto 0. Aquí sería 22, 24, 20, 0, 0, 0 y 1, que pues sí tiene H2, que sería la variable de holgura 2. Ok, entonces, y aquí en el BJ, en la columna BJ, van el lado derecho de las restricciones o las disponibilidades, se les dice también 500, 13.000 y 12.000. Listo. Ahora, recuerden, si ya han visto videos anteriores en cuanto a la tabla simplex que yo manejo, aquí está este es el valor de z, ¿cierto? Que esto es multiplicar este vector por este vector por este vector, y así se calculan todos estos números. ¿Ok? ¿Cómo se calcula eso? Pues simplemente yo hago suma producto de esta columna, ¿cierto? Pero como esta columna quiero que se mantenga fija al yo correr la fórmula hacia la derecha, entonces yo me coloco delante de la letra del primer término aquí y le coloco un signo de precio. Y aquí delante de la otra letra, que es la misma letra A, le coloco el signo de precio. ¿Okay? Después me voy aquí a la derechita y coloco punto y coma y coloco el otro vector, el que quiero multiplicar, ese. Y ese si no lo fijo. ¿Ok? Y le doy enter. Y yo corro la fórmula hasta acá, ¿cierto? Y entonces aquí ya me hacen las multiplicaciones. Miren que corre el vector rojito, pero este no corre. Porque ese quiero que se quede allí multiplicando cada uno de estos vectores. Y a estas filas se le llama Z. Y esta fila de CJ menos ZJ es restar la fila CJ y restarle la fila ZJ, que esta es la que nos va a ayudar a hacer las iteraciones para resolver el problema. ¿Ok? Hay libros que utilizan lo contrario, que en vez de CJ menos ZJ utiliza lo contrario. Utiliza la Z menos la C. Pero solamente cambia las condiciones. Entonces yo aquí, por ejemplo, restaría ahora lo contrario. Este menos este. Perdón, era este menos este. Así. Ahora sí. Ya el Z menos el C. Voy a copiar este formato. Acá. Listo. Ya tenemos nuestra primera tabla. ¿Qué nos dice el método simplex? Entonces vamos aquí al método simplex y nos dice que para iterar, ¿cierto? La condición de optimidad, busca la mejor solución óptima, indica la variable que debe entrar a la base a partir de la siguiente condición. Esta es la primera condición que debemos de tener en cuenta. Para el problema de maximización y para el problema de minimización. ¿Okay? Me están diciendo, en la minimización se escoge la variable no básica que tenga el valor más negativo de todos los negativos. Esto es para cuando es CJ menos ZJ. ¿Ok? Yo estoy utilizando esta que ven acá. CJ menos ZJ. Pero aquí les voy a indicar que cuando algunos libros que manejan esto contrario, pues simplemente se invierte. Ok, aquí entonces sería el más positivo, pero aquí se cambiaría ZJ menos CJ. Entonces, para la condición que yo manejo, que es CJ menos ZJ, me dice que escogemos el más negativo de los negativos en minimización. Pero recuerden que estamos minimizando
minimizando en nuestra primera fase. ¿Okay? El problema es de maximización, pero siempre en la primera fase se va a minimizar, porque la idea es llevar esas variables artificiales a cero. Entonces, como estamos minimizando, entonces yo miro cuál es el valor negativo de los negativos. El más negativo. Aquí tenemos este, menos 0.85, menos 1.10, menos 0.9. Entonces, estos son los tres negativos. Solamente el más negativo es este, ¿cierto? Este es el más negativo. O simplemente ustedes pueden, si les queda difícil, colocar mínimo. Entonces este le busca el mínimo de todos esos numeritos que están aquí. Miren que aquí le coloca el menos 1.10. Listo. Este es el más negativo. Entonces esta va a ser nuestra columna pivote, que me va a indicar la variable que va a salir de la base. Ahora, para la variable que va a entrar, esta es la variable que entra a la base. Ahora necesito quien salga de la base. Entonces es la condición de factibilidad. Busca el cumplimiento de las restricciones de factibilidad en la solución. Indica la variable que debe salir de la base. Se escoge la variable básica con la menor razón del BJ menos AJ. Si y solo si el AJ es mayor que 0. ¿Cuál es el AJ? Esta columna que está acá. ¿Cuál es el BJ? Esta columna que está acá. Entonces yo debo dividir esta columna sobre esta columna. O este vector sobre este vector. Entonces, yo divido, ¿cierto? Siempre y cuando estos sean positivos, ¿cierto? Si hay negativo no puedo hacerlo. O no lo tengo en cuenta, solamente los positivos. Este sobre este. Y yo arrastro la fórmula hacia abajo. Y miro cuál de esos tres es el más negativo. Si no se quieren equivocar, le colocan aquí mínimo y que me diga cuál es el mínimo de todos esos. Entonces me da que es el 454 que ven acá. Este. Entonces este me indica que la variable que sale de la base es la variable artificial y la que entra es x2. Sale la variable artificial y entra la variable x2. Bien, entonces aquí yo voy a colocar esto en negrito, el color. Listo, entonces entra la variable x2. Pero recuerden que x2 tiene coeficiente 0. Y aquí coloca. Listo. Ahora, como esta es una variable básica, ¿cierto? Es una variable básica. Bueno, aquí no expliqué las variables básicas en la solución inicial, en la tabla inicial, siempre van a ser esas variables pues que agregamos para estandarizar el problema. Y son básicas debido a que se encuentran una única vez en la restricción, es decir, esta artificial solamente se encuentra aquí, entonces variable básica, ¿cierto? Se encuentra aquí y no se encuentra en ningún otro lugar. H1 se encuentra en la segunda restricción y no se encuentra en ninguna otra, entonces es una variable básica. Aquí esta H2 es una variable básica debido a que se encuentra en la tercera restricción y no se encuentra en ninguna otra. ¿Okay? Y el coeficiente que van aquí son los coeficientes de la función objetivo pues, que estamos manejando. Uno para uno y para el resto 0. ¿Cierto? Entonces, ya. Entonces, vamos aquí que entró la variable x2 y salió la variable artificial. Entonces, como esta es una variable básica, yo debo, como este es mi número pivote, que lo voy a colocar aquí, otro colorcito, ese es el número que yo debo colocar en 1 y el resto en 0. Entonces simplemente hago lo siguiente. Dividir este número sobre ese mismo número, que estaríamos dividiendo esta fila, ¿cierto? La fila 1 sobre esa misma fila, sobre este numerito que ven acá, que es 1,1. Y aquí vamos a fijar la letra del denominador para ahorita correr la fórmula. Si quieren borremos todo esto, porque todo esto va a cambiar, ¿cierto? También. Entonces ya esto lo convertimos en 1. Ahora aquí debe haber un 0. ¿Cómo convierto en 0? Entonces yo voy a colocar el número negativo igual a menos, igual menos, este valor que multiplica al 1 del pivote de acá, más este mismo valor que es 28. Yo voy a fijar la letra del primer término que escogí con el signo de precio. Recuerden que fijo con el signo de precio. Igual fijo la letra del primer término y fijo el número del segundo término por el que estoy multiplicando. Y le doy Enter. Y aquí yo puedo copiar, darle Control C aquí y Control V acá. Y se pega ya la fórmula.
Y yo puedo correr ya, sombreo todo esto, me voy aquí a la esquinita inferior derecha, corro hacia acá y corro hacia acá. Listo. ¿Qué tenemos allí? Ya tenemos lo que busca la primera fase. Recuerden que la primera fase nos dice que si el valor de z, si el valor mínimo de z es 0, se procede a hacer la fase 2. Si el valor mínimo de z es positivo, el problema no tiene solución. Pero miren que nosotros llegamos ¿a qué? Al z mínimo 0. Entonces, cuando llegamos a z0, aquí ya tenemos z0, miren, el valor de z, ¿cierto? Entonces procedemos a la fase 2. ¿Y qué me dice la fase 2? Bueno, ahora colocamos segunda fase. Segunda fase y colocamos la misma tabla de la solución de la última tabla de la primera fase, ¿cierto? Aquí nos sale así, pues porque copiamos las fórmulas. Entonces nos vamos aquí, copiamos y aquí pegamos, nos vamos acá y pegamos solamente los valores, aquí donde dice 1, 2, 3, y ahí se pegan los valores. Y listo, se nos arregla allí esa parte. Entonces, en la segunda fase ya vamos y colocamos nuestro modelo, el inicial, con los coeficientes de la función objetivo reales, ¿no? De nuestro problema inicial, ¿cierto? Ahí ya estamos maximizando. Ahora en la segunda fase vamos a maximizar esta función objetivo. Entonces, para x1 vale 265, para x2 270, para x3 262 y para el resto, bueno, ya aquí, como la variable artificial ya sabemos que vale 0 debido a que ya la desechamos, entonces yo simplemente la puedo borrar de mi tablita, ¿cierto? Entonces ya la borré y no trabajo con la variable artificial, ya que ya sabemos que nos dio 0. Y aquí la sacamos del problema en la primera fase, entonces ya no es necesario colocarla, porque ya sabemos que va a dar 0. Entonces 265, 270 y 262. Y estas, las demás variables de nuestro modelo estandarizado, pues tienen coeficiente 0 en la función objetivo. Aquí recuerden, este también cambia el coeficiente de x2, que es 270. Listo. Bien, entonces ahora, ya con esta tabla, sería la primera tabla de la fase 2, ya vamos a buscar maximizar la función objetivo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Ya ahora sí arrancamos con lo que ya conocemos. ¿Qué nos dice? En la maximización, ahora nos vamos acá, ¿cierto? Bueno, aquí recuerden en la primera tabla, que era aquí escoger el más negativo de los negativos. Para los libros que manejan ZJ menos CJ, pues simplemente es lo contrario. Entonces el más positivo es lo positivo, entonces sería este, ¿cierto? Listo, esta fila no va, pero yo solamente muestro de que cuando se maneja así, se toma el más positivo, o sea, se toma lo contrario a lo que yo estoy manejando. En este caso, el más negativo de los negativos para cuando es esto. Y para cuando es positivo, cuando es el Z menos el C, se toma es lo contrario, sería el más positivo. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a manejar para este caso. Yo como manejo C menos Z, ¿cierto? Entonces, como ahora voy a maximizar, me está diciendo que se escoge la variable que tenga el valor más positivo de los positivos. Entonces, yo miro en el que yo manejo de los positivos cuál es el más positivo. Entonces, aquí observo que el más positivo de los positivos, aquí 56, 41 y 245. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el más positivo de los positivos? Este que está acá. Entonces, este va a ser mi variable, perdón, mi columna pivote, la variable que va a entrar a la base. ¿Cierto? Miren que para los libros que manejan la octava opción, ¿cierto? Esta que está acá, sería lo contrario, el más negativo de los negativos. Pero yo ya lo voy a quitar pues porque no hace parte de esa tabla. ¿Ok? Entonces, la variable que entra a la base es la variable de exceso 1. Y aquí vamos a calcular la razón. Ya sabemos que es dividir esta columna sobre esta columna solo si es negativo.
Solo si es positivo, perdón. Yo aquí calculo. Este no lo tengo en cuenta debido a que estoy dividiendo sobre un número negativo y solo debo tener en cuenta cuando son negativos, cuando son positivos. Si son negativos no lo tengo en cuenta. Entonces, entre estos dos solamente este no lo tengo en cuenta. Entre 10 y 50 el mínimo es este. Entonces, esta es la variable que va a salir de la base, que es la variable h1. Entonces, entra E1 y sale H1, perdón. Listo. Aquí quito el borro y quito el color. Aquí aplico lo mismo para cuando volvimos aquí a esta básica, ¿cierto? Volver este numerito que ven acá en 1. Sería este. Aquí un poquito más rápido para no hacer tan largo el video. Este sobre ese mismo número. Fijo la letra. Y le doy Enter. La letra del denominador, recuerden. La letra aquí sería igual a menos este valor que ven acá por el 1 más este mismo valor. Fijo la letra del primero y el número del segundo. La segunda celda que escogí. Aquí puedo darle control C y control V acá para pegar la fórmula. Y aquí sombreo y corro todito para que la fórmula pues se copie en todos. Listo, pero recuerden que entró E1. Aquí sería, entró aquí en la mitad, 0, E1. Listo. Miren que como estamos maximizando, ¿cierto? Estamos maximizando, miren que aquí el valor de Z pasó de 1.227.000, perdón, 122.727,2727 a 125.357. O sea, el problema está buscando maximizar esto, porque está aumentando cada vez más el valor. Ahora, seguimos iterando debido a que tenemos aquí aún más positivos. Tenemos el 11 y tenemos el 33. Entre los dos, el más positivo es este. Recuerden que si manejan lo contrario aquí, entonces sería el más negativo de los negativos. Pero yo lo manejo así, entonces sería el más positivo de los positivos. Yo lo manejo así debido a que si esto se me hace más fácil recordarlo así, pues porque si estoy maximizando, entonces el positivo, la condición es escoger el más positivo de los positivos. Y si estoy minimizando, el más negativo de los negativos. Por eso lo utilizo así. Los otros libros lo utilizan lo contrario, pues la decisión cambia ahí. Pero es lo mismo. Esta es la variable que entra a la base debido a que este es el más positivo de los positivos. Aquí pues sería de dividir la columna de J entre la AJ y corremos acá así. Y miramos cuál de esos tres es el menor, ¿cierto? Es el 115, perdón, sí, el 115. Esa es la variable, entonces entra, no se preocupen si entra una variable y después vuelve a salir, eso no importa. Entonces entra E1, perdón, entra X1 y sale E1. Acá vamos a seguir iterando, ¿cierto? Entonces entró 265 X1. Vamos aquí más rápidos, borramos, quitamos el número. Entonces este va a ser nuestro número pivote. Este es el que tenemos que convertir en 1. Sería este sobre ese mismo número, fijamos la letra. Aquí sería igual a negativo este valor por el 1 más este mismo valor. Fijamos la letra del primero, el número del segundo. Copiamos esta fórmula, la pegamos acá y corremos nuestra formulita. Listo. Listo, entonces miramos. Vemos si hay más positivos. Vemos que no hay más positivos. Miremos aquí yo creo que aquí dice cuándo termina el proceso. Miren que aquí el proceso iterativo se realiza hasta que no aplique más la condición de optimidad. En el caso de maximización, estamos haciendo maximización, entonces cuando todos los valores de CJ menos ZJ para la variable sean negativos, finaliza. Bueno, negativos y ceros, ¿no? Aquí deberíamos corregir negativos y ceros, ¿cierto? Negativos y ceros. Como aquí ya todos son negativos y cero porque mi condición de optimidad me dice que yo sigo el algoritmo, sí y solo sí, aquí hay positivos.
y escojo el de los positivos, el más positivo. Como no hay más positivos, entonces ya no puedo seguir iterando y llego pues a la solución óptima, ¿cierto? Y la solución óptima viene dada por estos datos que ven acá, que sería el valor de z maximizado. Ese valor que ven allí sería el valor de z maximizado. Este me indicaría la variable de x2, esta que ven acá. Y este me indicaría el valor de la variable de x1. Entonces, x1, llevamos estos daticos acá, aparte. Vamos a pegar solo los valores porque tiene fórmula. x1, y en orden, ¿no? x2, x3. Pero x3 como no está en la solución, entonces vale 0 si no está en la solución. Aquí tenemos h2. h2 también es una respuesta que debemos dar en nuestro análisis, ¿no? Y ahorita les voy a explicar qué significa h2. Entonces, ¿qué me dice la solución? Bueno, para generar una utilidad máxima, ¿cierto? Yo debo, o la empresa, debe fabricar 115,38 unidades, o lo que se esté manejando aquí, es esa cantidad de acero de alboro grado durador, 24, 22, perdón, 22. Vamos a copiar esto. Acá. Voy a llevar todo esto acá. ¿Qué debe fabricar X1? La empresa en X1 debe fabricar 115,38. Sería la cantidad de aceros de Plaves Alboro grado Durabor que se deben fabricar. Aquí también que se deben fabricar. Aquí no se fabrica ninguna unidad. No se fabrica ninguna unidad de aceros templables Alboro grado Durador 20. Y de esto sí se fabrica. Ahora vamos a ver qué significa ese H2. Recuerden que ese H2 la agregamos en la tercera restricción. ¿Y qué me indica la tercera restricción? La disponibilidad de templado, ¿cierto? Como yo tengo como máximo 12.000 minutos, lo que me quiere decir es que aquí esa variable de holgura tuvo un valor, ¿cierto? ¿De cuánto? De 692,30, que eso me indicaría esos minutos que yo no estoy utilizando o que me están sobrando, ¿cierto? Del total que tengo 12.000 minutos en ese proceso, pero no estoy utilizando 692. Entonces, sería en el proceso de templado, a la empresa le sobran o no utiliza 692,30, aproximándolo, 31 minutos. Entonces ustedes pueden decir, bueno, si me sobran 692,31 minutos, pues que me imagino que estaría pagando ese tiempo a empleados, de pronto inventario, de pronto seguridad, no sé, ciertos costos que están implícitos ahí, pues podemos decir que, bueno, la empresa debe utilizar ese tiempo en la fabricación de otro producto, no sé, en revisión de los productos en calidad, o quizá pues no utilizar esos minutos y pues mirar disminuyendo el trabajo de los empleados, de manera que pues de pronto si se les paga horas extras no se les esté pagando. Pues una manera de que esos 692 minutos no se vean reflejados en la empresa con dinero. Ok, eso sería como un análisis ahí, pues si tú como ingeniero industrial o como de tu carrera lo que estés estudiando, pues harías un análisis un poquito más profundo en cuanto a estos minutos que están sobrando. Estos son minutos que están sobrando en ese proceso. La empresa pues debe tomar una decisión en cuanto a esos minutos. O sea, ahí es donde nosotros vamos a pensar qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, para la empresa, lo recomendable para maximizar esas utilidades es hacer esta producción, 115 para X1, 365,38 para X2, X3 no se fabrica, el tercer acero ese de 20
el Durabor 20, y pues sobran 692 minutos en el proceso de templado. Como las otras variables, como H2 dio 0, H2 dio 0 y E1 también dio 0. Entonces, lo que me quiere decir es que en el proceso de templado, perdón, en el proceso de recocido, yo estoy utilizando todos los minutos que tengo disponibles. Se utilizan todos los minutos disponibles en el proceso de, ese se llama recocido. Y aquí en el exceso, entonces vamos a la restricción número 1, que es para la restricción de toneladas de acero. También decimos que se utiliza la cantidad mínima que tengo de acero, o sea, se utiliza todo el acero disponible. Todo el acero disponible. Listo, entonces eso me indicarían todas esas variables de estudio. Entonces vamos a comprobar nuestra solución con el solver de Excel. Voy aquí, este solver que tengo acá, lo copio acá. Y a traer mi modelo que está acá para no estar subiendo y bajando. Entonces, aquí borro todo esto. Aquí sería la función objetivo, sería 265, 270, 262. Aquí sería la restricción 1, que sería 0.85, 0.85, 1,1, 0.9. Ese sería mayor o igual, entonces lo cambio, mayor o igual que 500. Aquí sería la restricción número 2, 24, 28, 26 y aquí 13.000. Si dejo el menor o igual, aquí sería la tercera restricción, 22, 24, 20, 12.000. Y aquí pues esto lo borro, ¿cierto? Aquí yo necesito crear una formulita que va a ser igual a este valor que tenemos acá por el valor de x1, que aquí me va a colocar el valor de x1. Y yo voy a fijar con F4 ese valor, entonces hundo la tecla F4. Después que le dé clic a esta celda, le doy F4. Ahora más este valor por este valor que está acá y le doy F4. Más este valor por este valor y le doy F4. La tecla F4. Y le doy Enter. Y ahora yo corro toda esta fórmula porque se va a aplicar para cada fila. ¿Ok? Y esto y esto. Bien. Aquí sería, bueno, aquí no va nada, pues aquí me va a colocar Excel. Y aquí voy a colocar el máximo Z, que como el Z va a estar acá, que es este que ven acá, y yo quiero que la solución me quede aquí en este lugar, entonces yo voy a colocar igual aquí, a esto. Listo. Ahora nos vamos a Solver, ¿cierto? Si no saben activar el Solver de Excel, yo tengo un video de cómo activar el Solver de Excel y cómo utilizarlo. Entonces aquí simplemente le damos en Solver. Listo, aquí vamos a restablecer todo. Le damos allí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? A maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? El valor de Z que vemos acá, este. Le damos clic a esta celda. Le damos maximizar, debe estar en maximizar acá porque el problema es de maximización. Cambiando las celdas variables. ¿Cuáles son las celdas variables? Estas que ven acá, es donde Excel me va a colocar los valores. Sujeto a las siguientes restricciones, entonces yo tengo que el valor que tengo aquí, que es la formulita que yo coloqué, ¿cierto? Que sería la multiplicación, lo que me va a dar el lado izquierdo de la restricción. Entonces, esto debe ser mayor o igual que 500, este valor que está acá, entonces yo lo doy a la celda y le doy Enter. Aquí le vamos a agregar a la otra restricción. Como estas dos restricciones que faltan son de tipo menor o igual, yo puedo hacer las dos de una sola vez. ¿Cómo? Entonces, como es esta y esta, entonces yo sombreo las dos, ¿cierto? Estas dos deben de ser menor o igual que estas dos así. Listo. Enter, le doy a aceptar. Aquí donde dice debe estar en Simplex LP y le dan resolver. Listo. Miren aquí que nos da la misma solución.
Para x1 115,38, para x2 365,38 y para x3 un valor de 0. Sería la misma interpretación de los resultados acá. Si se dan cuenta, en esta columna que ven acá, miren que 500 usó 500. Por eso es que la variable de exceso aquí se utiliza, o sea, de 0. ¿Por qué? Porque se utilizó todo el acero, que sería el de la primera restricción. En la segunda restricción, que es los minutos de recocido, miren que de 13.000 usó 13.000. Por eso, aquí se utilizan todos los minutos en el proceso de recocido. Pero aquí, de 12.000 minutos que tenía en el proceso de templado, utilizó solo 11.307. ¿Cierto? Ahí sobró una cierta cantidad. De allí es donde sale esa variable de holgura 2. Aquí era H1, este es H2. H1, si nosotros restamos lo disponible menos lo utilizado, me va a dar el valor de la holgura. Miren, 692 aquí, que es lo que sobra en esos minutos de templado, perdón, en el proceso de templado. Listo, entonces aquí estaría la comprobación de Solver y la solución del ejercicio por el método de dos fases. Espero te haya gustado el video, comenta qué te pareció, comparte con tus compañeros, sígueme en las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video y apóyame suscribiéndote al canal, comentando y dándole like. Y nos vemos en un próximo video.